Leemos Jueces capítulo 5, versículo del 19 al 31. Jueces capítulo 5. Versículo 19 dice así: los reyes vinieron y guerrearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no tomaron despojos de plata, pues desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas guerrearon contra Sísara. Y el torrente de Sison los arrastró, torrente antiguo, torrente de Sison, marcha con poder, oh alma mía. Entonces resonaron los cascos de caballos por el continuo galopar de sus corceles. Maldecid a Meroz, dice el ángel de Yahvé, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Yahvé con los valientes. Bendita Jael entre las mujeres, mujer de Eber Seneo, entre las mujeres de la tienda, bendita sea en gran manera. Pidió agua y le dio leche. En tazón de nobles le acercó cuajada. Llevó su mano a la estaca y echó mano al mozo de artesano. Así Sara golpeó, machacó su cabeza, le quebró y atravesó su sien. A los pies de ellos se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies quedó encorvado, y donde se encorvó quedó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y clama por entre las celosías. ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se han detenido las ruedas de sus carruajes? La más sabia de sus damas le responde, pero ella se repite las palabras. Ya agarran el botín y lo reparten, un útero a 2 por cada guerrero, paños de colores para Sísara, recamados y bordados para cuellos de cautivas, gran botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé. Los que te aman sean fuertes como el brillar del sol en su salir. Y la tierra reposó 40 años. El cántico de victoria de Débora puede dividirse en 2 partes. La primera parte que ya hemos visto en un resumen de esta guerra. En la parte posterior que vamos a ver hoy, Débora salta a la escena concreta de la guerra como una corresponsal de guerra y nos describe la escena vívidamente. El texto de hoy consta de 3 partes. La primera parte trata de cómo intervino Dios en esta guerra. Dios cambió el rumbo de la batalla y les dio la victoria cuando los israelitas esperados. La segunda parte relata el valor de Jael, una mujer gentil, la esposa de Eber. Y la tercera parte describe la ansiedad de la madre anciana de Sísara, que lo espera hasta que se pone el sol, sin saber que está muerto. El texto de hoy está escrito con gran delicadeza. Débora
nos describe al pueblo de Israel con gran realismo, usando al máximo el lenguaje. A través de esta canción, Débora nos invita a todos al campo donde Dios dio la victoria. Porque todos los cristianos tenemos que pelear por una batalla parecida. Dios no nos da poder mundano a los creyentes. Dios no nos da poder mundano a los creyentes. Por eso es fácil desesperarse cuando la gente del mundo cree en su propia fuerza y ataca. Dios no ayuda fácilmente a los cristianos necesitados. Los que no lo han experimentado personalmente no podrán entender la desesperación y la frustración cuando pasa eso. Pero en un momento, como si salieras del sol en Edom, Dios aparece y da victoria asombrosas. En ese momento estalla un cántico triunfal de este tipo. La victoria revelada en este canto de Débora es la victoria de todos los cristianos. Débora crea que esta victoria dada por Dios no debía olvidarse nunca. Por eso, a través de la alabanza, reconstruye la escena de esta asombrosa victoria y nos invita a ella. Veamos con más detalle este texto. Primer texto, el tema es el miedo de Israel. El momento más duro para nosotros los creyentes es cuando nuestra fe parece inútil en medio de las circunstancias difíciles en este mundo. Repetimos, el momento más duro para nosotros los creyentes es cuando nuestra fe parece inútil en medio de las circunstancias difíciles en este mundo. Porque el pueblo de Dios no tiene nada. Dios no da nada a la gente para que ésta viva por fe. Es desesperante cuando uno es atacado por la gente del mundo en este sentido indefenso. Leemos el versículo 19. Dice así: los reyes vinieron y guerrearon los reyes de Canaán en Tanak, junto a las aguas de Megiddo, pero no tomaron despojos de plata. Tanak, junto a las aguas de Megiddo, fue un lugar que los israelitas nunca olvidarían. Porque aquí fue el punto de inflexión donde se dividiría si el pueblo de Dios podría existir en este mundo o sería destruido para siempre. Repetimos, Tanak. Aquí fue el punto de inflexión donde se dividiría si el pueblo de Dios podría existir en este mundo o sería destruido para siempre. Los reyes cananeos se reunieron en Tanak, junto a las aguas de Megiddo, para atacar a Israel. ¿Por qué? Javín no salió solo, sino con los reyes cananeos que lo rodeaban, para desmoralizar completamente el espíritu de los israelitas. Tal vez Javín instó a los reyes a su alrededor
porque Israel estaba completamente indefenso y si iban a la batalla con él, obtendrían un gran botín. A sus ojos, Israel no tenía armas ni carros para defenderse. Así que los reyes se unieron para destruir a Israel y repartirse sus riquezas. La gente del mundo quiere mostrar su poder de cualquier manera, pero ¿frente a quién quieren presumir? Quiere mostrar su fuerza frente al pueblo de Dios, que no tiene armas. El diablo no puede destruir al pueblo de Dios. El diablo no puede tocar ni un solo cabello del pueblo de Dios sin el permiso de Dios. Repetimos, la gente del mundo quiere mostrar su poder de cualquier manera, pero ¿frente a quién quieren presumir? Quiere mostrar su fuerza frente al pueblo de Dios, que no tiene armas. El diablo no puede destruir al pueblo de Dios. El diablo no puede tocar ni un solo cabello del pueblo de Dios sin el permiso de Dios. Entonces, ¿qué pretende hacer? Están tratando de unir a todas las personas poderosas del mundo para desalentar al pueblo de Dios. Hacemos pensar que la fe es impotente ante la realidad y que confiar solo en Dios no es más que una locura. Hacemos tropezar y caer. Hay un buen ejemplo en el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. El personaje principal, cristiano, caminando por el camino de la fe, ve 2 leones al lado del camino. Se asustó tanto que quiso abandonar el camino de la fe. Pero entonces apareció alguien y le pidió que mirara de cerca a los leones. Mirará de cerca a los leones. Así que miró de cerca y vio que las patas de los leones estaban atadas con cadenas de hierro. Los leones podían asustarlo, gruñendo y rugiendo, enseñándole los dientes, pero no podían atacar ni hacerle daño. No podían atacar ni hacerle daño. Estos 2 leones son una maravillosa descripción de lo que Satanás le hace a los cristianos. ¿Qué está pasando en Megiddo en este momento? Los reyes de todo el mundo se reúnen y amenazan a Israel. Sin embargo, los israelitas no tenían un arma decisiva para defenderse. Son como ovejas para el matadero. La cuestión es cuándo morirán. No parecía haber posibilidad alguna de sobrevivir. Leemos el versículo 22. Dice así: entonces resonaron los cascos de caballos
por el continuo galopar de sus corceles. Esta pasaje describe muy bien lo aterrador que era para los israelitas de entonces el sonido de los cascos de los caballos cananeos. Los israelitas no tenían caballos para combatir, porque cuando entraron en la tierra de Canaán, Dios mandó que todos los caballos fueran desheredados. Josué capítulo 11, versículo 4. Josué capítulo 11, versículo 4 y 6 y 9. Josué capítulo 11, versículo 4. Y salieron estos, y con ellos todos sus ejércitos, una gran muchedumbre como la arena que hay a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Versículo 5. Así se reunieron todos estos reyes y fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para guerrear contra Israel. Entonces Yahvé dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo haré entregado a todos muertos delante de Israel. Desheredarás a sus caballos y quemarás sus carros al fuego. Versículo 9. Y Josué hizo con ellos tan como le había ordenado Yahvé, desheredó a sus caballos y quemó sus carros con fuego. Y segunda Samuel capítulo 8. Segunda Samuel capítulo 8, versículo 4, dice así: David le capturó 1,700 jinetes y 20,000 hombres de infantería, y desheredó a David los caballos de Tiro, dejando solo los de 100 carros. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9, versículo 11 a 10. Versículo 10 dice así: haré cortar el carro de en medio de Efraín y las cabalgaduras dentro de Jerusalén. El arco de guerra será quebrado, porque él habrá paz a las naciones. Su imperio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y última, de Miqueas capítulo 5, versículo 10, y Salmos 147, versículos 9 y 10. No se deleita con la fortaleza del caballo, ni estima de agilidad de las piernas del hombre. Yahvé se complace en lo que lo temen, los que con ansia espera en su misericordia. Salmo 147, versículo 10 dice: no se deleita con la fortaleza del caballo, ni estima la agilidad de las piernas del hombre. Los israelitas no tenían caballos para combatir,
Porque cuando entraron en la tierra de Canaán, Dios mandó que todos los caballos fueran desjarretados. Los israelitas obedecieron con fe y cortaron los tendones de sus caballos. Pero cuando estalló la guerra, los caballos se volvieron muy necesarios. ¿Qué miedo debían haber tenido los israelitas de los caballos y los carros? El terrible sonido de los caballos al galope era para probar la fe de los israelitas. El terrible sonido de los caballos al galope era para probar la fe de los israelitas. Dios nos lo da todo para que su pueblo solo confíe en Él. Dios nos lo da todo para que su pueblo solo confíe en Él. Cuando surgen dificultades, es inevitable que surjan resentimientos, quejas e ira hacia Dios. De hecho, este resentimiento, esta queja y enojo no son rugidos naturales, sino rabia por la incredulidad, y es casi equivalente a ir al infierno. Repetimos. El terrible sonido de los caballos al galope era para probar la fe de los israelitas. Dios nos lo da todo para que su pueblo solo confíe en Él. Cuando surgen dificultades, es inevitable que surjan resentimientos, quejas e ira hacia Dios. De hecho, este resentimiento, esta queja y enojo no son rugidos naturales, sino rabia por la incredulidad, y es casi equivalente a ir al infierno. Los israelitas tuvieron que luchar contra los reyes cananeos, pero una lucha más grande estaba teniendo lugar dentro de ellos. Era una batalla de si creer en Dios y esperar hasta el final, o encontrar su propia manera de vivir. Dios no les dio caballos, pero cuando estalló la guerra, fue evidente lo importantes que eran los caballos. El sonido de las tropas enemigas a caballos sacudió sus almas. Esta es la parte más difícil de soportar para el pueblo de Dios. Pensad en los 2 millones de israelitas que vivieron en el desierto 40 años. Yo digo 2 millones de Israel. La Biblia no dice nada, pero pensarlo. Los soldados de Israel eran 600,000 soldados. Si tenemos en cuenta que debían tener entre 20 y 50 años y por tanto debían estar casados, llegamos a 1.200.000 personas. Si ahora contamos que cada familia tenía al menos un hijo y también contamos a todas las familias de más de 50 años, llegamos a los 2 millones de personas como mínimos en Israel.
Ejemplo, Moisés vivía 120 años. Su hermano Aarón, 113. Su hermana mayor, Miriam, también sobre 100 años. Por eso yo digo 2 millones de israelitas que vinieron en el desierto durante 40 años. Piénsalo, 2 millones de personas en el desierto durante 40 años viajaba. Es poder de Dios. Es un suicidio llevar semejante grupo al desierto donde no hay agua y ni comida. Y sin embargo, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Por qué? Para hacerles experimentar que no viven solo de pan, sino de la palabra de Dios. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto 40 años. ¿Por qué? Para hacerles experimentar que no viven solo de pan, sino de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Por qué? Para hacerles experimentar que no viven solo de pan, sino de la palabra de Dios. El pueblo de Dios no vive por lo que ve, sino por la fe en el poder invisible de Dios. El pueblo de Dios no vive por lo que ve, sino por la fe en el poder invisible de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El pueblo de Dios no vive por lo que ve, sino por la fe en el poder invisible de Dios. Es fácil decirlo, pero no sabemos lo difícil y doloroso que es cuando nos encontramos con una situación así. El pueblo de Israel creía en Dios y lo seguía, pero cada vez que se enfrentaba a dificultades
culpaba a Dios. Cuando los enemigos atacaban, a pesar de que no tenían armas, volvían a quejarse. Dios llamó Meriba al lugar donde desconfiaron y se quejaron contra Dios. Significa, Megiddo significa que luchar con Dios. Megiddo ¿qué significa? Luchar con Dios. Todos los caminos que el pueblo de Israel, es su historia, había recorrido, estaban conectados a Meriba. Los israelitas se quejaron de que iban a pasar hambre porque no tenían comida. Si no veían agua, se quejaban y si el enemigo los atacaba cuando no estaban preparados, se enfurecían. De hecho, nuestro camino también fue una continuación de Meriba. Repetimos. Dios llamó Meriba al lugar donde desconfiaron y se quejaron contra Dios. Meriba significa que lucha con Dios. Todos los caminos que el pueblo de Israel en sus historias, había recorrido estaban conectados a Meriba. Los israelitas se quejaron de que iban a pasar hambre porque no tenían comida, si no veían agua, se quejaban. Y si el enemigo los atacaba cuando no estaban preparados, se enfurecían. De hecho, nuestro camino también fue una continuación de Meriba, luchar contra Dios. Débora sigue cantando así. Leemos la segunda parte del versículo 21. Jueces capítulo 5, versículo 21, segunda parte. Torrente de Cisón, marcha con poder, oh alma mía. Débora, no canta, mirad, yo pisé al poderoso. Hasta ahora, Débora no ha ocultado lo mucho que su alma se estremeció ante la brecha entre la palabra y la realidad. No lo oculta, pero Débora finalmente logra controlar su espíritu. Su alma pisoteó la incredulidad de su mente y el corazón, que murmuraba contra Dios. Antes de que Débora y los israelitas pudieran luchar contra el ejército de Sísara, tuvieron que luchar contra su propio resentimiento y corazón quejumbroso. Tuvieron que luchar contra la incredulidad. Si no hubieran pisado la incredulidad que brotaba dentro de ellos, no habrían podido pisar los carros de Sísara y Jabín. La fe es pisar la codicia y los pensamientos diversos que constantemente surgen dentro de nosotros y sometemos a la soberanía de Dios. La fe es pisar la codicia y los pensamientos diversos que constantemente surgen dentro de nosotros
y someternos a la soberanía de Dios, obedecer la palabra de Dios. Nuestra manera totalmente tirar y obedecer la palabra de Dios. Es nuestra fe. Repetimos, la fe es pisar la codicia y los pensamientos diversos que constantemente surgen dentro de nosotros y someternos a la soberanía de Dios. Segunda tema, la intervención de Dios. Dios no interviene inmediatamente cuando los malvados ganan poder en este mundo. Después de guardar silencio durante mucho tiempo, interviene en un momento decisivo y abate a los espíritus malignos. Leemos versículos 20 y 21, Jueces capítulo 5. Pues desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas guerrearon contra Sísara. Y el torrente de Sison los arrastró, torrente antiguo, torrente de Sison, marcha con poder, oh alma mía. ¿Qué significa que las estrellas luchan desde el cielo? Significa que los truenos, los relámpagos y las tormentas eléctricas aparecieron de repente. La obra de Dios comenzó a aparecer desde el cielo. No estaba lloviendo en absoluto cuando fueron a la guerra. Después de examinar cuidadosamente la fecha y la hora, determinaron que era el momento más seguro y por ello convocaron los 900 carros de hierro. Pero las estrellas comenzaron a luchar contra Sísara en el cielo. Los truenos, los rayos seguían los carros de hierro de Sísara y lo atacaban. Y cuando comenzó un fuerte aguacero, los carros de hierro de Sísara se quedaron atascados en el lodo, y su ejército fue a la deriva. Repetimos, la obra de Dios comenzó a aparecer desde el cielo. No estaba lloviendo en absoluto cuando fueron a la guerra. Después de examinar cuidadosamente la fecha y la hora, determinaron que era el momento más seguro y por ello convocaron los 900 carros de hierro. Pero las estrellas comenzaron a luchar contra Sísara. ¿Dónde? En el cielo. Los truenos, los rayos seguían los carros de hierro de Sísara y lo atacaban. Y cuando comenzó un fuerte aguacero, los carros de hierro de Sísara se quedaron atascados en el lodo y su ejército fue a la deriva. La gente confía en el número de soldados y el número de caballos. Sin embargo, Dios utiliza la propia naturaleza. Los truenos, los rayos, el viento y la lluvia, los mosquitos y las moscas, incluso las ranas y las langostas, etc. Son todos parte del ejército de Dios. Los métodos de Dios son innumerables. No podemos
limitar a Dios Todopoderoso a finitud. Los métodos de Dios son innumerables. No podemos limitar a Dios Todopoderoso a finitud. Los que cometen este error son los carismáticos y los pentecostales. ¿Por qué? No quieren admitir nada excepto aquellos que saben. ¿Por qué? Reducen a Dios Todopoderoso al Dios que conocen. Son herejes porque afirman que Dios solo obra como ellos dictan. Después de permitir que los arrogantes lo sean, Dios los golpea con su propio poder. Por supuesto, aquellos que han vivido sus vidas con humildad y confiando solo en Dios, no tienen necesidad de preocuparse. Después de permitir que los arrogantes lo sean, Dios los golpea con su propio poder. Por supuesto, aquellos que han vivido sus vidas con humildad y confiando solo en Dios, no tienen necesidad de preocuparse. Porque este es el día de la salvación y el momento de la victoria. Pero los que profesan creer y viven de forma mundana tendrán dificultad. Los cristianos, los que profesan creer y viven de forma mundana, tendrán dificultades. Porque Dios espera hasta el último momento sin intervenir de inmediato cuando su pueblo está en problema. ¿Por qué? Tenemos estos elementos malignos dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos el instinto de saquear a los débiles y satisfacer nuestra propia codicia. Decimos que dependemos solo de Dios, pero en realidad tenemos el deseo de vivir de forma humana. No lo decimos, pero nuestro corazón está lleno de codicia de mundana. ¿Por qué Dios espera hasta el último momento sin intervenir de inmediato cuando su pueblo está en problemas? ¿Por qué? Tenemos estos elementos malignos dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos el instinto de saquear a los débiles y satisfacer nuestra propia codicia. Decimos que dependemos solo de Dios, pero en realidad tenemos el deseo de vivir de forma humana. No lo decimos, pero nuestro corazón está lleno de codicias. Los incrédulos dicen, solo somos codiciosos por las cosas del mundo, pero esos creyentes en Jesús son codiciosos por el reino de los cielos y por el mundo también. Decimos que dependemos solo de Dios, pero en realidad tenemos el deseo de vivir de forma humana. No lo decimos, pero nuestro corazón está lleno de codicias. Por eso los incrédulos dicen, solo somos codiciosos por las cosas del mundo, pero los creyentes en Jesús
son codiciosos por el reino de los cielos y por el mundo también. El periodo durante el cual Dios nos entrega a las fuerzas del mal para que nos acosen libremente se llama día mala. Día malo. No culpemos a Dios. Si después de 1 o 2 años de arduo trabajo le gritamos a Dios diciendo, ¿cómo puedes hacerme esto? Dios nos dirá que miremos hacia atrás y veamos cómo hemos vivido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo hemos vivido de forma mundana, resistiendo y acosando a Dios? A través de estos días malos, descubrimos la naturaleza maligna dentro de nosotros y temblamos. Repetimos, si después de 1 o 2, 3 años de arduo trabajo, le gritamos a Dios diciendo, ¿cómo puedes hacerme esto? Dios nos dirá que miremos hacia atrás y veamos cómo hemos vivido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo hemos vivido de formas mundanas, resistiendo y acosando a Dios? A través de estos días malos, descubrimos la naturaleza maligna dentro de nosotros y temblamos. Hasta ahora, pensábamos la gente puede cometer errores en sus vidas. Pero, ¿qué pasa si experimentamos esta realidad? Nos daremos cuenta con certeza de que el mal no debe ser tolerado en lo más mínimo. A partir de ese momento, estaremos en condiciones de luchar a fondo contra el mal. A partir de ese momento, estaremos en condiciones de luchar a fondo contra el mal. Las personas que nunca han experimentado el mal tienden a simpatizar con él. Sin embargo, los que han sido víctimas del mal nunca tratan de transigir con el mal, es decir, con las fuerzas de Satanás. Esta es la vida que Dios espera de su pueblo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.